Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva etapa del Grupo Yampa, de Centro Integral de Bienestar Yampa. Este es el primer episodio del podcast que estamos lanzando con mucha emoción. Esperamos que los temas sean de interés para ustedes, que nos escuchen, que compartan esta grabación con quien ustedes crean conveniente, a quien les sirve esta información. Y pues bueno, estoy aquí muy bien acompañada. Me da mucho gusto estar con Julia en este primer episodio del podcast. Entonces, Julia, ¿te quieres presentar? Sí, yo soy Julia, yo me dedico en Yampa a la parte de escuela para padres. Todo lo que tiene que ver con niños y papás y familia, eso es lo que yo hago. Ok, bueno, yo soy Melissa Martínez, yo soy coach ontológico y experta en finanzas personales y empresariales. Y pues bueno, aquí en Centro Yampa me enfoco prácticamente en finanzas familiares, personales, si eres emprendedor, en la parte que tú quieras. Y pues bueno, el día de hoy precisamente como Julia está muy relacionada con el tema de familia, de hijos, de el núcleo como tal, pues decidimos hablar de finanzas, ¿no? Desde cómo las creencias que les podemos inculcar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a cualquier persona que se relacione con nosotros que sea niño, influye muchísimo cuando tú eres un adulto. Entonces, no sé si quieres empezar con el tema, Julia, o empiezo yo, tú dime. Pues como tú quieras. Pues bueno, yo les quiero contar los datos duros, ¿no? Porque mi parte aquí en Yampa es un poquito más dura. Entonces, lo que trauma primero, para que hagamos conciencia de lo que pasa en México. Pues bueno, fíjense, está súper interesante el tema de finanzas en México porque en una encuesta que sacó INEGI en el Censo Económico del 2018, esta estadística nos dice que el 76% de las fracturas familiares en México son ocasionadas por el dinero. Entonces imagínense, esto es más de la mitad de los episodios que ocurren, ya sea de divorcio o de algún tema por el estilo, están relacionadas con temas porque no sabemos manejar el dinero como pareja, como familia, no sé, imagínenos alrededor, reflexionen. ¿Cuántas personas conocen que han sufrido fracturas familiares de padres, hijos, de abuelos, de tíos? Porque no se ponen de acuerdo en las herencias, en el dinero, hay temas de fraudes inclusive. Entonces se me hace, un tema demasiado interesante y creo que sería importante abordar cómo podríamos nosotros poner un granito de arena para poder colaborar desde que una persona es un niño, ¿no? Desde que una persona es un niño y ver de qué forma nosotros podemos ayudar en sus creencias, en esta parte de los juicios que les vamos formando desde el hogar. Pues bueno, ahí sí dejo a Julia, que es la experta en este tema. Pues mira, el dinero y la abundancia es todo un tema. O sea, el dinero en las familias es todo un tema en realidad porque nosotros aprendemos el uso, el manejo del dinero de cómo nuestros papás se relacionaron con el dinero. Y así, ¿no? O sea, así viene de generación en generación. Ajá. Y tiene que ver el dinero con el autoestima. Porque si yo sé quién soy, no por lo que tengo, entonces mi valoración es distinta. Entonces no necesito dinero para que los demás me miren. Okay. Entonces una parte importante en esto de autoestima es quién soy. Y como sí estoy seguro de quién soy, porque mis papás de chiquita me dijeron que yo era capaz, era inteligente, era amigable, era honesta, todas esas cosas, no voy a necesitar ni comprar de más, ni tener dinero para que la gente esté cerca de mí, ¿no? Como darles. Esa es una parte. ¿Cuál es la otra parte? La abundancia viene de los papás y la prosperidad. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es cuando hay mucho de algo. Y la prosperidad es cuando yo tengo algo, poco o mucho, y eso lo hago crecer. Eso tiene que ver con que el niño haya podido tomar bien a papá y a mamá cuando era chiquito. En los primeros años de vida, nosotros nacemos de nuestra mamá, obviamente, y el niño está pegado a la mamá. O sea, para el niño la mamá y él son uno mismo, para el bebé. No se ve diferente a. En esos primeros 7 años, la mamá satisface necesidades básicas, muy básicas de bebé, y después llega un punto, cuando los niños cumplen 6 años, que las niñas y los niños, uno y otro, se separan de la mamá. O sea, en todo ese proceso hay una parte que se llama desatelización, que significa que el niño se da cuenta que es aparte de la mamá. Y cuando eso pasa, cuando la satelización se hace bien y el niño llega como a la edad en donde ya se va a identificar con su par o con el papá del otro sexo, se va a separar de la mamá emocionalmente, se va a ir con el papá lo va a nutrir, los niños se quedan con papá y las niñas regresan con mamá. Esa separación es súper importante, porque si la mamá logra hacer esa transición bien de soltar a los hijos, que es difícil,
Hay mamás que no lo sueltan nunca. Si la mamá logra hacer eso, el papá lo puede tomar bien y luego el niño regresa a donde le toque. Claro, no quiere decir que nunca va a estar cerca de la mamá. Después vuelve con la mamá, pero su identidad se queda con el papá. Si eso pasa bien, el niño toma bien a papá y a mamá y entonces se va a relacionar bien con la abundancia y la prosperidad. Y empieza su relación con el dinero. ¿Cómo hacemos? Porque como que antes no había tanta enseñanza. No había tanta conciencia, ¿no? Exacto. Incluso, bueno, nosotros, no sé si a ti te pasó, a mí sí me pasó en mi casa. O sea, realmente no había una conciencia, ni siquiera una educación inicial. No para que empezaras a ahorrar, para que supieras cómo gastar. O sea, yo en realidad supe de finanzas hasta que empecé a estudiar la carrera. Entonces, antes de eso, lo que aprendí fue nulo. En realidad, lo que aprendí y lo que sabía a los 20 años que ya me había graduado de contadora, realmente era algo que nadie me había dicho. Yo lo había leído en alguna revista, lo había escuchado en la televisión, pero nunca de mi familia, o sea, ni de papá ni de mamá. Exacto, y lo vemos, y en nuestras casas el dinero llega y los papás compran el súper y vamos de vacaciones y pasan muchas cosas, pero nadie te explica de dónde vino, cómo funciona, por qué llegó, cómo se distribuye. No aprende uno, no sabe uno nada, todo lo ves. Yo tengo un sobrino que cuando era chiquito veía que mi prima sacaba dinero del cajero. Y entonces un día que él necesitaba para algo, estaba chiquito, le dijo, pues nada más mételo que nos dé dinero. O sea, no saben los niños porque no tenemos como ese hábito. Entonces el chiste es que también los niños aprendan a esta parte integrarla en su vida. Y el ahorro tiene que ser desde chiquitos y tiene que ser un hábito. Así como aprenden a ir al baño y aprenden a tender su cama, o sea, todas las cosas que te hacen independientes, también hay que cuidar esa parte con el dinero. Y por ejemplo, Julia, digo, tú que eres experta en esos temas, en la parte de las creencias, cuando es muy común que llega alguien, ¿no? Y te pide una asesoría financiera, o incluso hay gente que quiere emprender negocios, pero muchos de sus pensamientos, pues por eso los emprendimientos en México no son efectivos, más del 70% fracasan. Pero entonces imagínate, o sea, es gente que viene con ideas de papá y de mamá de que el dinero nunca era suficiente, de que el dinero aparte era malo. Creo que espero yo que en estas generaciones ya sea un pensamiento distinto, pero no sé, mucha gente como de esta generación que es la mía, de los 30 y tantos, tienen ese pensamiento, ¿no? Que el dinero era malo, que el dinero nunca era suficiente, que tenías que trabajar también muy duro para conseguirlo. O sea, ya ni siquiera era el trabajo inteligente que hoy en día las generaciones pelean tanto por eso, ¿no? Por trabajo inteligente y efectivo. No. O sea, en nuestros tiempos era trabajo duro y si no trabajas duro, no te lo mereces. Y no puedes tener todo, ¿no? Y no puedes tener todo. No puedes tener dinero y felicidad y no, todo. porque aparte también nos pasa mucho eso, ¿no? En México, que dices, yo veo que alguien lo tiene todo o que a alguien le va muy bien económicamente y lo primero que pensamos es, está haciendo tranza con algo, Exacto. se está haciendo rico ilícitamente, alguien le está dando ese dinero. Entonces, o sea, en tu experiencia, por ejemplo, hasta con tu propia familia, o sea, ¿cómo trabajaría o cómo podría la gente trabajar en esta parte de cómo inculcarle a tus hijos una mejor educación financiera? O sea, pero te lo pregunto porque ¿cómo inculcarle si tú traes una escuela también con esos pensamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder transmitirle otra cosa a tus hijos? Primero, entendiendo uno como adulto que hay que vivir el dinero que tenemos. O sea, es decir, si yo gano una cantidad de dinero o esta familia genera una cantidad de dinero y esa cantidad alcanza para un nivel de vida, yo tengo que vivir mi nivel de vida. Porque si yo no vivo el nivel para el que me alcanza, ya empezamos con un gran problema, ¿no? Porque entonces voy a puedo tener muchísimo, pero siempre voy a estar endeudado, porque estoy gastando más de lo que puedo. Entonces, es como tremendo, porque como papás tenemos que decir, a ver, ¿no? Los niños tienen que estar educados en el vacío, en el concepto de vacío, que es, no se puede siempre, no hay. Por ejemplo, ¿qué hago yo desde que mis hijas eran chiquitas? Una de nuestras fascinaciones es ir al súper, ¿no? Que ahorita no podemos, entonces ha sido un trauma, porque era como nuestro paseo. Y me pasó muchas veces que llegábamos a la caja y alguna de mis hijas me decía, mamá, ¿me compras esta paleta y un chocolate? Y yo les decía, no, porque no venimos a eso. Vinimos por el jamón o el queso, las tortillas o lo que vamos a llevar a casa de tu abuelito. Hoy no. Y cuando yo ya sabía que sí les iba a comprar algo, les decía, hoy vamos a ir al súper y les voy a comprar un chocolate, ustedes lo van a escoger, y ellas ya sabían. Lo que nos pasa a los papás es que tratamos de dar demasiado
como para que no, ay, pobrecito, ¿no? Porque si yo no tuve cuando era niña que tenga mucho, pero no es cierto, en realidad el menos es más. Oye, pero eso no también será un tema, ya si nos metemos en la etología del lenguaje, como de también el tener contento de cierta manera a tus hijos con los placeres momentáneos que les puedas dar, o no sé, no, yo no soy mamá, pero lo he visto en algunas personas, inclusive en el súper, que a lo mejor por a veces que ya no van un berrinche, le compran lo que el niño quiere, ¿no? Ya, sí, pero no, en realidad no. Lo que uno enseña con esto es tolerancia a la frustración. ¿Qué le pasa a los niños ahorita? Y todos nos podemos dar cuenta en el súper, en los helados, en el cine. Es súper normal ver a los niños tiranos, sí, regañando a los papás, haciendo unos berrinches. Incluso hasta pegándole. Exacto, y los papás nos da tanta pena que los niños reaccionen así, que entonces ya, con tal de que se calle y yo no pase una pena horrorosa, ahí está tu chocolate. Lo que hacemos es decirles que está la vida a su capricho. Y lo que necesitamos es que ellos estén autocontenidos. No que digan, quiero esto, porque además luego ni tratan a los papás con respeto. ¿No? Los papás no nos damos un lugar, entonces no nos van a tratar con respeto. Entonces, esto del dinero es todo un tema, porque además, si yo quiero que mi hijo haga algo y entonces ahorita le digo, te doy una paleta, ¿no? Eso en realidad es un soborno, para que haga lo que yo quiero, en lugar de que vea que hay un límite, ¿no? Un encuadre para las cosas. Y esa paleta cuando tenía 4 años va a terminar.